Cuando escuchamos alabanzas, testimonios que nos remiten a la idea, al pensamiento de Dios, tendemos a pensar que somos nosotros los que buscamos a Dios. Cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta que estamos equivocados y que realmente es Dios el que siempre sale a buscarnos. En la Biblia encontramos un sinnúmero de historias donde Dios repite estas palabras: te estoy buscando. Los discípulos, por ejemplo, cuando empezaron a seguir a Jesús, nunca se imaginaron que empezaron a seguir a una persona que a lo que los invitaba era un cambio total, a una transformación completa de su vida. Los discípulos eran personas como tú y como yo. Tenemos una idea también equivocada de cómo eran los discípulos. Los vemos representados como personas mayores, viejitos, ¿no? Como de mi edad, no. Los representan todavía más grandes, eso quiero pensar. Y no eran unos muchachos, quizá el más grande 20 años. Y a esa edad, ellos encontraron en Jesús la respuesta a lo que ellos vivían. ¿Qué vivimos tú y yo? Tú y yo vivimos todos los días situaciones que nos hacen sentir, que nos hacen reconocer que en nuestro interior algo falta. Los discípulos enfrentaban luchas, como tú y como yo. Enfrentaban situaciones difíciles, complicadas. Hacían preguntas hacia adentro. Preguntas sobre ¿qué hago aquí? ¿Para qué vivo? Preguntas en cuanto a su relación del hombre con el hombre y también su relación con Dios. ¿Existe Dios? Y todas esas respuestas las encontramos, y ellos también las encontraron en la palabra de Dios. Una de las preguntas bien interesantes que los discípulos, ya siguiendo a Jesús, un día llegan y le plantean, es esta idea, esta pregunta de ¿cuánto tengo que soportar lo que vivo? ¿Cuánto tengo que soportar mis circunstancias? O en otras palabras, ¿cuánto debo perdonar? Esa palabrita, perdón, perdonar, que tanta falta hace en nuestra vida y que tan fácilmente nos escabullimos, nos queremos salir por la tangente. Si tú y yo aplicáramos más el perdón, el perdonar, nuestra vida sería muy diferente. Porque entendemos que cuando tenemos esos choques, esos conflictos con las personas con que nos rodeamos, que son inevitables. ¿Por qué? Porque tanto tú como la otra persona, tú como yo, somos imperfectos. Surge entonces una necesidad, la necesidad de perdonar. Y reconocemos, tengo que pedir perdón o tengo que perdonar. ¿Y a poco no es difícil? Nos encontramos internamente con una lucha entre lo que sabemos que es lo que debemos hacer y la incapacidad para hacerlo. Por eso vamos a entender cómo nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos reflejan necesidades profundas del alma. Un día Pedro llegó con Jesús y le hizo esta pregunta: Señor, ¿cuánto debo perdonar? Y Pedro nunca se imaginó que en la respuesta del Señor Jesús iba a encontrar un compromiso para su propia vida, un compromiso de vida, donde Jesús le mostró a Pedro y hoy a nosotros lo que realmente significaba el perdón y quién es la persona, el ser que más nos perdonó. Cuando te acercas a Jesús, cuando te acercas a la Biblia, igual que pasó con aquellos hombres y mujeres que se acercaron durante su ministerio terrenal a Jesucristo y le hicieron preguntas, nunca se imaginaron el compromiso de vida, el compromiso eterno al que Jesús los estaba invitando. Pienso en aquella mujer junto al pozo de Samaria que le pregunta a Jesús: ¿y de dónde tienes tu agua? Y la respuesta de Jesús: yo soy el agua, yo soy la vida,
Si lo que estás buscando es vida, aquí estoy. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la única opción lógica, cuerda, sabia, sería atender lo que Dios dice. Pero ahí también nos encontramos con que es muy fácil desconcentrarnos. Es muy fácil perdernos en nuestras propias ideas. Es muy fácil levantarnos y no atender a lo que Dios nos está diciendo. Pedro hace esta pregunta y nunca imaginó a lo que lo iba a llevar la respuesta de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos como Pedro. Pensamos que tenemos la respuesta, aunque nuestra vida da testimonio, da evidencia de que no es así. Para poner un poquito del entorno del por qué la pregunta de Jesús, por qué la pregunta de Pedro a Jesús. Pedro era casado. Posiblemente para ese tiempo era el único discípulo que estaba casado. Era joven, pero ya estaba casado. Además, vivía con su suegra, o su suegra vivía en su casa. Así que te puedes imaginar que cuando Pedro llega con la pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Por algo la hacía. Pedro llega y pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y enseguida él mismo se responde, ¿verdad que hasta 7? Vamos a leerlo, fíjate, Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Las palabras de Jesús desarmaron a Pedro, porque Pedro entendió algo. A ver, aquí no se trata de llevar la cuenta. Aquí no se trata de decir, oye, ya te perdoné 1, ya te perdoné 2, ya te perdoné 3 y el tiempo se acabó. No, no, esa es la piñata. Pero así somos. Pensamos que nuestra vida es como un juego. Pensamos que nuestra vida es contar hasta 3 o hasta 10 o hasta el número que quieras. Y Dios dice, si tú estás contando las veces que perdonas a alguien, realmente no lo has perdonado. Pero así somos. Enseguida establecemos una pena por esa ofensa y establecemos también condiciones para que esa ofensa pueda ser saldada. Tienes que hacer esto y no te voy a perdonar hasta que no hagas esto y esto otro y aquello. Y si no lo hacen, ¿y qué pasa? Normalmente las condiciones que ponemos son condiciones que no se pueden cumplir. Entonces nos separamos de la persona, rompemos esa relación. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Entonces, literalmente, matamos en el interior a esa persona. Nos separamos de ella. De una persona que debíamos tener un acercamiento, que debíamos tener lazos, que debíamos estar unidos. Nos separamos. ¿Por qué? Porque nos gana la emoción, los sentimientos equivocados. Y la palabra de Dios nos da la respuesta, o nos da la causa de por qué pasa esto, porque en el interior estamos echados a perder. Y como estamos echados a perder, aunque alguien venga y nos diga, es que lo que tienes que hacer es perdonar, no podemos hacerlo. Porque el fruto de nuestra propia maldad nos impide tratar a la persona con el perdón, con la misericordia, que también nosotros necesitamos. Cuando no perdonamos, tristemente lo que surge en el corazón de la persona es resentimiento. Porque cuando no perdonas a una persona, de cuando en cuando te acuerdas de lo que te hizo. Es como si abrieras en ese momento esa carta o ese recipiente, esa cajita donde está la ofensa así delicadamente guardada. Y dices, ay, las que me hizo. Y no me ha pedido perdón. Y en ese momento te vuelve a doler, te duele más. Le sumas a la deuda, le sumas al resentimiento y en lugar de disfrutar tu relación con la persona, te separas. La palabra de Dios nos enseña a través de esta pregunta de Pedro que lo que Dios quiere hacer en el corazón de las personas, en tu corazón y en el mío, es arreglarlo. Porque sin el trabajo de Dios en nuestra vida, el perdón ni se puede dar, ni se puede recibir. Es interesante cómo Jesús le responde a Pedro, porque le responde invitándolo a pensar, invitándolo
a imaginarse cómo es el reino de los cielos. Si yo te preguntara cómo te imaginas el reino de los cielos, ¿qué palabras te vienen a la mente? A lo mejor pensamos en paz, en gozo, en resplendor, un lugar donde hay tranquilidad, donde puedes disfrutar la vida, ¿no? Un lugar sereno. Y sin duda es todo esto, y nos quedamos cortísimos porque no podemos imaginarnos, no cabe en nuestra mente lo que es realmente el cielo. Por eso Jesús lo que hace es decirle a Pedro: mira, Pedro, te voy a platicar a qué es semejante. Nada más usa esa palabra, semejante, el reino de los cielos. En Mateo 18:23 dice: por lo cual, el reino de los cielos, y son palabras de Jesús, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Es maravilloso que Dios lo primero que nos dice, que el cielo es cielo, porque allí, la persona que está allí no tiene cuentas pendientes. Fíjate, para que tú y yo podamos estar en el cielo, dice Dios, que no tiene que haber cuentas pendientes. Entonces, piensa en aquella persona que te ofendió y con la que tú dirías: no, con esa persona yo no quiero tener relación, no quiero volverla a ver, y que de repente la encontrarás en el cielo. O a lo mejor no fue la persona que te ofendió, a lo mejor fue la persona a la que tú ofendiste, a la que tú dañaste, y que fuera tu vecino de nube. ¿Podrías disfrutar ese cielo? Así como estamos, ¿no? No podríamos disfrutar de estar en el cielo con una persona con la cual hubiera una cuenta pendiente, en cualquiera que sea la dirección. Por eso Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a esto, para que entendamos que de lo que nos habla Jesús no es de un lugar, sino de una persona. La persona que va al reino de los cielos tiene que ser transformada. Dice el pasaje: les fueron presentados los siervos y empezó a hacer cuentas con ellos. Dice el versículo 24: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mira, ni me voy a detener a explicarte cuánto eran 10,000 talentos. Nada más te voy a decir, era muchísimo dinero, era todo. Este siervo había defraudado una enorme cantidad de dinero, impagable. Este siervo había malgastado los recursos, había malgastado todo el dinero, toda una fortuna. Y llega delante del Señor, del quien eran esos recursos, y le dice: ¿y con qué me vas a pagar? Ahora piensa, la palabra de Dios está dada para que nosotros entendamos nuestra condición. Y yo te pregunto, si hoy a ti y a mí Dios nos llamara a su presencia a hacer cuentas con nosotros, ¿con qué haríamos cuentas? ¿Cuál sería nuestra cuenta? Dice la palabra de Dios que cuando pecamos, cuando hacemos algo equivocado, hay una cuenta, hay una paga. ¿Con qué pagaríamos? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Por eso el pecado demanda un pago eterno. Y lo que este siervo descubre es que no tiene con qué pagar. Como tú y yo no tenemos con qué pagar. ¿Por qué? Porque perdimos todo. Piensa en esto: Dios nos creó perfectos para vivir eternamente, pero pecamos, y el día que pecamos, morimos. Y hoy dice la Biblia que espiritualmente, sin Cristo, estamos muertos. Nos creó con una salud perfecta, pero el día que pecamos, esa salud se rompió, se quebrantó. Y entró no nada más la muerte física, sino la enfermedad, el dolor, la aflicción, las lágrimas, etc. La angustia que hoy vivimos es consecuencia del pecado. La palabra de Dios, cuando habla de este siervo deudor, realmente está hablando de nosotros. Porque tú y yo somos los que tenemos un acreedor, y ese acreedor se llama pecado, al que le debemos todo. Te ha robado todo. ¿Qué puede hacer un deudor en estas condiciones? Fíjate, este deudor
como muchos de nosotros, quizá pensamos en algún momento, voy a salir adelante. Lo voy a intentar ahora de esta manera, ahora de esta otra. Y este deudor también pensó, saber, si me das tiempo te lo pago. Fíjate en el versículo 26. Dice el versículo: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No tenía nada, pero tenía una enorme confianza en sí mismo. Y eso es lo primero que Dios quiere que tú y yo desechemos, nuestra propia confianza. Porque alguien nos dijo que podíamos salir adelante solitos. Alguien nos dijo que podíamos resolver nuestra deuda delante de Dios solitos. Alguien te dijo que tu sufrimiento aquí en la tierra de algo contaba y que con eso pagabas a lo mejor parte de tu deuda. Alguien te dijo también que a lo mejor si hacías buenas cosas, buenas obras, entonces Dios iba a disminuirte otro poco de esa deuda. Y todos estos planteamientos no son de Dios, son mentira. Otros piensan: Dios, dame la oportunidad de vivir un poco más, voy a vivir bien, voy a ser una persona de bien, voy a ayudar a otros. No podemos vivir bien si el corazón está mal. Esa es la esencia de lo que Dios quiere enseñarnos. El corazón sin Cristo es un corazón gobernado, dirigido por el pecado. Ese es el verdadero problema. La deuda de la que nos habla Jesús no es solo por lo que ya has hecho, sino por lo que eres. Somos pecadores. Pero ahí interviene el amor de Dios, ahí interviene la misericordia de Dios que dice: yo te quiero perdonar, yo quiero pagar tu deuda, tú no puedes hacerlo, pero yo lo puedo hacer por ti. Versículo 27 dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué hermoso cuadro de ti y de mí. ¿Sabes a qué vino Cristo a la tierra? Dice el pasaje en Lucas: a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Tú y yo somos los que estábamos perdidos, endeudados. Y Dios dice: yo te quiero perdonar. Cristo vino a la tierra con un solo objetivo: vino a perdonar mi deuda y la tuya, deudas enormes y eternas. Y fue al Calvario y del Calvario gritó: consumado es, la deuda está pagada. Pero, para que esa deuda pueda ser efectiva a tu persona, a ti mismo, tú tienes que ir con Dios y decirle: Dios, acepto que tú pagues por mí. Acepto que tú hiciste esto por mí en la cruz. Lo apropio, lo quiero para mí. El perdón que todos los hombres necesitamos, Dios ya lo logró. Este es el gran mensaje de la palabra de Dios. El tema es: ¿ya lo apropiaste? ¿Ya lo hiciste tuyo? Este siervo se encontró con que su deuda estaba totalmente saldada, con que su deuda estaba completamente limpia, que estaba perdonado, que nadie lo podía haber ayudado sino su Señor. Y el Señor le dijo: te quiero perdonar, te quiero salvar. Por eso la pregunta para ti esta noche es: ¿ya aceptaste el perdón de Jesús por tu deuda? La pregunta no es si ya sabes que Jesús murió en la cruz. Podemos saberlo. Históricamente podemos saber: Jesús murió en una cruz en el Calvario, a las afueras de Jerusalén. Pero hasta que tú no haces propia ese pago, no es tuyo. No lo has apropiado. ¿Has aceptado el perdón? Una vez más, la pregunta no es si te portas bien o si intentas portarte bien, sino: ¿ya aceptaste lo que Jesús hizo por ti? Si hubiera otra forma de salvarnos, sin duda Jesús nos lo hubiera planteado. Te voy a decir por qué. Porque si hubiera otra forma de salvarnos, Él no hubiera ido a morir a la cruz, cargar todo nuestro pecado, el pecado de toda la humanidad, de todas las generaciones.
ese pecado que dice la Biblia que lo hizo sudar sangre en Getsemaní, diciéndole al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si hay otra forma, pero no había. Él decidió pagar por ti, decidió pagar por mí, pero si tú no quieres aceptar el perdón queda ahí, como una oferta, sin aceptar. ¿Cómo puedes saber si tú ya aceptaste el perdón de Jesús? ¿Cómo puedes saber si esto es realmente para ti una realidad en tu vida o nada más un pensamiento, una idea, una teoría, un conocimiento? Lo puedes saber si Jesús está cambiando tu vida constantemente, transformándola. Porque donde Jesús está, hay cambios. Regresando, por ejemplo, a las escenas con los discípulos, un día Pedro le dice: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y Jesús le dice: pues claro que sé que eres pecador, por eso vine a buscarte. Y te quiero cambiar, si tú me lo permites, para que dejes de ser un pecador y empieces a compartir la vida que yo te doy. Y por eso le dice: ya no vas a ser pescador. Ellos se dedicaban a la pesca. Lo invitó a ser un pescador de hombres, compartir el Evangelio. Tú puedes saber si estás perdonado, si tu vida está siendo cambiada por Dios. Si no es así, hoy es el día en el que Dios te está diciendo: te vine a buscar. Estás aquí no por casualidad. Estás aquí porque Dios te buscó, Dios te invitó, Dios te trajo. ¿Para qué? Para que tú puedas ir a la presencia de Dios sin ninguna deuda, sin ninguna cuenta pendiente, sin nada que reprocharte. ¿Por qué? Porque todo eso ya lo pagó Jesús en la cruz. Dios hizo esto de una manera extraordinaria para que para ti nada más fuera necesario decirle: lo acepto. Un regalo. Llega Dios contigo y te dice: aquí está el perdón, ¿lo quieres? De ti depende estirar las manos para explicarlo de esta forma, abrir el corazón y decirle a Dios: sí, quiero que entres a mi vida. Qué terrible sería que ante la gran oportunidad de aceptar un compromiso con Dios que te cambia la vida, dejaras al Señor Jesús con las manos estiradas, ofreciéndote vida, ofreciéndote plenitud, ofreciéndote una eternidad a su lado, un cielo donde nadie te va a poder pedir cuentas porque todo lo pagó Jesús. ¿De qué sirve el perdón si nuestra vida no fuera transformada? Piénsalo, imagínate que Dios te dijera: ok, te perdono, pero te quedas ahí alejadito, no quiero estar contigo. Así no sirve el perdón para nada. Dios dice: te quiero perdonar porque quiero que vivas conmigo. Y para llegar al cielo tenemos que ser transformados, porque si llegáramos como estamos, ponte a pensar, que llegáramos al cielo así como estamos, ¿cuánto tiempo le echas para que lo echáramos a perder? ¿En cuánto tiempo crees que ese cielo hermoso, brillante, radiante, lleno de gozo, paz, tranquilidad, en cuánto tiempo nos lo echamos? El reino de los cielos habla del compromiso que Dios te ofrece de transformar tu vida aquí, para que la empieces a disfrutar aquí y tengas una eternidad a su lado, una eternidad donde nadie te pueda pedir cuentas, porque Jesús dijo: yo pagué. Yo te quiero invitar a que le abras la puerta de tu corazón a Jesús, a que le digas a Él: Dios, yo he fallado, he pecado de muchas maneras y te quiero pedir perdón. Quiero arreglar mi vida, quiero hacer bien cuentas contigo. No tengo con qué pagar, pero puedo aceptar, por lo que he escuchado, que tú me quieres perdonar, que tú lo ofreces. Si tú quieres este perdón, pídeselo a Dios.
¿Qué tienes que hacer? Es bien sencillo. Creerle a Dios. Créele que te ama. Créele que tú has pecado. No se necesita mucha fe para creer que hemos pecado, ¿no? Y créele que Él está aquí, presente, invitándote a establecer una relación personal con Él. Si quieres pedírselo, inclina tu rostro. Yo voy a orar. Tú sigue estas palabras en tu interior. En tu corazón dile a Dios: Dios, creo que me amas, creo que he pecado, te recibo en mi corazón. Y si eres sincero o sincera, Dios va a cambiar tu vida. Dios te va a perdonar y te va a hacer una nueva persona a partir de este momento. Vamos a orar. Dios, te doy gracias porque hoy me trajiste a este lugar para escuchar acerca de este deudor, que entiendo perfectamente que habla de mí. Yo tengo una deuda contigo. He hecho con mi vida lo que he querido. Y hoy tengo la oportunidad que tú me das de ponerme a cuentas contigo y la quiero aprovechar. Te pido perdón. Te pido perdón por cada pecado que he cometido y hasta por los que no me acuerdo, pero que sé que te he ofendido. He hecho cosas contra mí mismo, contra las personas a mi alrededor. Perdóname. Sé que pagaste por mí en la cruz y hoy quiero hacer mío, propio, personal, ese pago. Te abro las puertas de mi corazón. Te invito a que tú entres y seas allí mi Señor y mi Salvador. Yo no puedo hacer nada para salvarme, pero sí puedo aceptar la salvación que tú me ofreces. Te lo pido creyendo en lo que tu palabra dice. Te lo pido por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando tú le crees a Dios, lo primero que pasa es que tú recibes lo que Él te ofrece. Y lo que Él te ofrece es vida. Lo que Él te ofrece es sus atributos. Él es vida, Él es paz, Él es gozo. Cuando aceptas a Jesús en el corazón, tú puedes empezar a disfrutar todo esto. Dice en el Nuevo Testamento, y con esto termino, que si alguno acepta a Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación, y que todas las cosas viejas pasan, quedan atrás, quedan en el pasado, y ahí Dios empieza a hacer cosas nuevas. No sé si a ti te da gusto estrenar. Imagínate, hoy estás estrenando, si le creíste a Dios, hoy estás estrenando una vida espiritual, una vida con Dios. Que Dios te bendiga.